Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5, ¿ok? Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, y vamos a encomendar este tiempo, esta meditación de la palabra. Queremos darte gracias, Señor, porque tu amor es grande, tu misericordia es grande y reconocemos sus bondades en nuestras vidas. Gracias por todo lo que usted está haciendo en nuestra iglesia, en nuestras familias y sobre todo, Señor, gracias porque usted nos ha hecho parte de esta nueva familia, parte de este cuerpo, parte de este edificio que es la iglesia. Gracias, Señor. Queremos pedirle que su Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras, también ilumine nuestra mente en esta mañana al meditar en su palabra, en esta preciosa carta de Pedro. Señor, esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Un pequeño recordatorio de lo que ya se ha visto anteriormente, pues el pastor Iván, el pastor Domingo, predicaron ya el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Y Pedro está escribiendo a un grupo de iglesias en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Bueno, yo no tengo el privilegio de conocer Turquía, hay alguien aquí que sí conoce, ¿no es cierto? Pero estas iglesias eran parte de Asia Menor, en lo que hoy es Turquía, y estos creyentes estaban sufriendo hostilidad, o estaban sufriendo muchas dificultades de parte de sus vecinos, de parte de sus familiares, de parte de sus compañeros de trabajo. Era un tiempo difícil para ellos y quizá estaban recibiendo insultos, estaban recibiendo rechazos, a lo mejor estaban siendo golpeados por Jesús. Recuerde usted que en aquellos tiempos y ahora también en muchos lugares, el abrazar una fe diferente a la que era común en el pueblo era algo difícil, porque era irse contra las costumbres que se habían establecido en las familias, en los pueblos, aún en las naciones, y estas personas eran vistas como personas traidoras. Y mucho más, una persona que abrazaba la fe cristiana, pues estaba traicionando la fe politeísta que estas personas tenían. Incluso la religión era parte de la cultura, estaban yéndose contra lo que era culturalmente aceptable para ellos. Era algo difícil, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que un encuentro con Jesús trae un cambio radical en la vida, una forma de ver el mundo y la vida, una forma diferente de ver. El comportamiento se hace diferente y eso era algo extraño y eso hacía que estas personas sean perseguidas, recibieran hostilidad de parte de sus vecinos, de quienes vivían cerca. Y Pedro les escribe para animarles, para decirles: ustedes en Jesús tienen esperanza a pesar del sufrimiento. Y no solamente que ellos tenían esperanza, sino que ellos habían nacido de nuevo y que ahora pertenecían a una nueva familia, a la familia de Dios. Ellos tenían ahora una nueva identidad y por eso es que eran ellos rechazados. Ellos pertenecían ahora a la nueva familia de Dios. Ahora, Pedro les ha dicho ya: si ustedes tienen una nueva identidad, tienen que vivir de una manera diferente al resto de personas. Son diferentes. Y Pedro les exhorta a vivir en santidad, aún en medio del
sufrimiento. El sufrimiento no era pretexto para que ellos vivieran como quieran, ¿no? Pedro les dice que ellos debían vivir en santidad y les dice: sed santos, así como Dios es santo. Ellos han experimentado un nuevo nacimiento por medio de la palabra de Dios, por lo tanto, pues sus corazones han sido transformados y esa transformación se hace evidente en el amor que ellos se demostraban los unos a los otros. Yo todavía recuerdo el mensaje del pastor Domingo cuando habló acerca de esto, ¿no es cierto? Cómo se ve que nosotros hemos sido transformados en el amor fraternal no fingido, decía. Por otra parte, ellos estaban recibiendo presión de fuera, a través de la persecución, a través del sufrimiento que ellos estaban sintiendo. Era presión que ellos como grupo, como iglesias tenían. Y cuando hay presión de fuera, muchas veces también hay presión adentro y comienzan a haber un poco de problemas dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Y Pedro les exhorta en el capítulo 2:1 a que eviten eso. ¿Y cómo? Ahí es cuando dice, ¿no es cierto?, desechando toda malicia, engaño, hipocresía, envidias, cosas que atentan contra la unidad de la iglesia. Y de eso hablamos pues la semana pasada. Afectan el testimonio de la iglesia. Desechen, dice. Y más bien, si ustedes pues han nacido de nuevo, deben desear. ¿Qué cosa era que se dijo? La leche espiritual no adulterada, ¿no es cierto? Como esos niños recién nacidos, ¿no? Con desesperación. Deben desear la leche espiritual, hablando de la palabra de Dios. ¿Y para qué? Para que crezcan en salvación, ¿no es cierto? Para crecer en salvación. Y cuando habla de crecer en salvación, habla de ese proceso de madurez en la vida cristiana. Maduramos cuando nosotros tenemos una relación personal con Jesús y vamos leyendo, estudiando y haciendo caso a lo que dice las Escrituras. A pesar de las dificultades que ellos tenían, Pedro les dice que ustedes han gustado la benignidad del Señor. Si han gustado la benignidad del Señor, pues, y continúa, ¿no es cierto?, Pablo con lo que vamos a leer ahora. ¿Qué es lo que dice el versículo 4? Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es el que está escribiendo esta carta? El apóstol Pedro. Y él es el que dice y compara a Cristo con una piedra, ¿no es cierto? Y él dice, ustedes se han acercado a Cristo, que es la piedra viva, que es la roca. Y Pedro dice, de alguna manera podemos entender que dice, yo no soy la roca, Cristo es la roca y ustedes se han acercado a esa roca que es Cristo. Y como nosotros habremos notado, el apóstol Pedro usa muchas imágenes del Antiguo Testamento para escribir su carta, y en este caso hace referencia a roca, a algo firme. Y algunos escritores del Antiguo Testamento compararon a Dios con una roca. Y cuando pensamos en una roca, pensamos en algo que es firme, algo en que apoyarse. Por ejemplo, Deuteronomio 32, 3 y 4. Está aquí hablando Moisés. Y recuerde que Moisés ya estaba en la última etapa de su vida. Ya estaba por delegar a Josué el liderazgo de Israel. Pero durante todos los 120 años que Moisés había vivido, él expresa esto y dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta. Moisés dice, yo he puesto mi confianza en Jehová Dios, que es la roca. Y en el Salmo 18, el versículo 1 y 2, el título del Salmo dice que David escribió este Salmo después de que él había sido librado de todos sus enemigos y también de la mano de Saúl. Nosotros conocemos la historia de David y él escribe este precioso Salmo.
Él dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi Dios y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y el verso 31 dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y el verso 46 dice: viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. A Dios se le compara con una roca, como algo seguro en quien apoyarse, algo firme, algo que no va a ser movido aunque haya tormentas, aunque haya dificultades, aunque haya persecución. Y quizá estos hermanos estaban pensando en eso cuando estaban escuchando la lectura de esta carta. Y Pedro usa esa figura de roca para describir a Jesús, ¿no es cierto? Y dice: acercándoos a Él, es decir, a Jesús, piedra viva. Ahora, llevemos nuestra mente un poco atrás, pensando en estos creyentes a quienes Pedro estaba escribiendo. Y Pedro les dice: ustedes se han acercado a Jesús, que es la piedra viva, que fue, dice, rechazada. ¿Quién le rechazó? Rechazada por los hombres, dice, pero para Dios fue escogida y fue preciosa. Y estos hermanos, pues, que debían recibir ese ánimo, es decir, ustedes se han acercado a Jesús, y por acercarse a Jesús, ¿qué les pasó? También estaban siendo rechazados, estaban siendo hostigados. Los hombres les hostigan, quizá estaban siendo hostigados por sus mismos familiares, pero les dice: asimismo como Jesús fue escogido, ustedes también han sido escogidos y son preciosos para Dios. Jesús fue rechazado, ustedes son rechazados, pero ustedes son preciosos para Dios. Jesús fue precioso para Dios. El sufrimiento que ustedes están pasando no es porque Dios les ha dejado, no es porque Dios está quizá enojado con ustedes. No, ustedes están siguiendo el ejemplo de Jesús. Y eso es lo que más adelante el apóstol Pedro dice en la misma carta, el versículo 21, el capítulo 2. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo estaba sufriendo, ustedes estaban sufriendo. Lo que ustedes están haciendo es siguiendo el ejemplo de Cristo. Anímense. Ahora, yo sé que la experiencia de muchos de nosotros también es como la de estos creyentes. Y quizá nosotros ya estamos viejos, ¿no es cierto?, en nuestra familia. Pero siempre tengo en mi mente cuando mi papá recién se convirtió al Evangelio y recibió el rechazo de sus hermanos, de su mamá. Y quizá muchos de ustedes, quizá ahora mismo están pasando ese rechazo, porque se están yendo en contra de algo que ha sido tradicional, en contra que se cree que es lo correcto. Pero ustedes se han acercado a Jesús y a lo mejor están recibiendo ese rechazo, a lo mejor de sus familiares, de sus vecinos, de sus compañeros de estudio, de sus compañeros de trabajo. Pero ellos les rechazan, pero para Dios ustedes son escogidos y son preciosos, ¿no es cierto? Y no nos vamos a desanimar por eso. No vamos a volver atrás. Nos hemos acercado a Jesús, que es piedra viva, que es inamovible, y nuestra salvación está segura en Él, pase lo que pase. Pero Pedro continúa, ¿no es cierto? Y dice, y para tomar todo el texto, el verso 4, dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5,
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es interesante cómo estas comparaciones se hacen muchas veces, ¿no? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y después dice, ustedes son la luz del mundo. Aquí el apóstol Pedro dice, Cristo es la piedra viva. Y dice, ustedes también como piedras vivas. Y Jesucristo es la piedra viva a la cual nosotros nos hemos acercado. Y de esa manera hemos llegado a ser también piedras vivas. Pero somos piedras vivas por medio del cual Dios está construyendo, dice, una casa espiritual. ¿No es cierto? Eso es lo que dice. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Y en el Antiguo Testamento el templo era el lugar de la presencia de Dios. Y muchas veces cuando se hablaba de casa estaba refiriéndose al templo de Dios, donde Dios había puesto su nombre, donde Él daba a conocer su presencia al pueblo. Cuando estuvieron en el desierto, ellos tuvieron el tabernáculo, que era una carpa, como yo me imagino la carpa de los circos. No era redonda de esa manera, pero era una carpa. Pero eso representaba la presencia de Dios. Y luego pues Salomón construyó un templo precioso, ¿no es cierto? La presencia de Dios estaba allí. En el Nuevo Testamento ya no existe un templo. En lugar de un templo físico, ahora somos nosotros, la iglesia, ese templo. Cuando Jesús estuvo acercándose a Jerusalén con sus discípulos ya en la última semana de vida, los discípulos le dijeron, cuando miraron el templo y las piedras grandes con las que estaba construido el templo, los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, mira esas piedras, mira ese templo. Y Jesús le dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Ahora nosotros los creyentes somos esas piedras con las cuales Dios construye su templo. Y en el Nuevo Testamento se usa esa figura de un edificio para hablar de la iglesia. Por ejemplo, 1 Corintios 3, 16, 17. Quizá en forma individual aquí está diciendo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y aquí podemos pensar de alguna manera en forma individual, ¿no es cierto? Yo soy templo de Dios. Pero en Efesios 2, 21 dice, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pedro les está diciendo a estos hermanos y a nosotros, nos está diciendo, ustedes los creyentes se han acercado a Jesús, que han confiado en Jesús, son parte de este nuevo edificio, de este nuevo templo que Dios está construyendo, donde Jesús, que es la piedra que fue rechazada por los hombres, es la piedra escogida, es la piedra en la cual está fundada ese templo. Ustedes son una nueva casa espiritual. Dios está construyendo un nuevo templo y cada uno de nosotros como creyentes somos una piedra. Y yo he traído aquí unos ladrillos.
Porque este versículo nos ayuda a entender algo importante, hermanos. Nos necesitamos unos a otros y necesitamos estar juntos, como piedras, como ladrillos, para formar ese edificio que Dios quiere formar. Si un ladrillo está solo y está por ahí, quizá tendrá valor porque cuesta algo, pero una piedra en el camino está ahí, cualquiera le patea, ¿no es cierto? Ahí está. Tiene valor un ladrillo cuando está junto a otro. Y ladrillo tras ladrillo se forma un edificio. Aquí tenemos atrás algo que simula ladrillos y forma una pared que tiene valor. El cristiano que no está trabajando junto, de alguna manera es un cristiano que no va a cumplir con el propósito por el cual Dios le ha llamado. ¿Cuál es el fundamento del edificio que es la iglesia? Es Jesús, ¿no es cierto? Y sobre ese fundamento nosotros, como piedras vivas, como ladrillos, somos parte de ese edificio. Hay la idea de que uno puede quedarse en la casa, no ser parte de ninguna congregación, y que igual es, sí, dice, yo sirvo a Dios de esa manera, o yo sigo a Dios a mi manera, pero no hay a mi manera, hay a la manera de Dios, ¿no es cierto? Y aquí en este texto que estamos viendo dice que es Dios el que está edificando su casa espiritual. Y cuando hablamos de casa espiritual no hablamos del edificio, sino de nosotros, las personas. Aquí estamos un montón de ladrillitos, ¿no es cierto? Quizá por ahí hay algunos ladrillos que están sueltos, que tienen que también ser parte para formar ese edificio que es la iglesia, donde mora Dios, ¿no es cierto? Pero los creyentes, Pedro dice, son las piedras de ese templo, de esa casa espiritual que Dios está construyendo, pero dice algo más. Y vamos a leer otra vez verso 5. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Y qué más dice? Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y sabe que es interesante pensar en los sacerdotes bajo la ley de Moisés, porque ellos disfrutaban de algunos privilegios, pero hay dos privilegios que son bastante importantes. Uno de los privilegios que tenían es que estos sacerdotes que estaban entre el pueblo y Dios, estaban allí, ¿no es cierto? Entre el pueblo y Dios, disfrutaban de acceso a Dios. Ellos eran los únicos que podían entrar al templo para sus labores. Y el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo solamente una vez al año para el día de la expiación. Si una persona común y corriente quería entrar en el templo, la pena era la pena de muerte y morir apedreado. Qué triste. No tenían ese acceso libre a la presencia de Dios en el templo. Estuve viendo una representación en tercera dimensión, no sé, en 3D, del templo de Salomón. Y uno va entrando en ese templo y el corazón de uno como que comienza a latir al ver lo espléndido, lo grandioso que es, con esas paredes cubiertas de oro, con todo el mobiliario allí. Qué precioso, pero solamente podían entrar los sacerdotes. El segundo privilegio que disfrutaban los sacerdotes era que solamente ellos eran quienes podían ofrecer sacrificios.
La gente común traía sus animales, ponía sus manos sobre la cabeza y confesaba sus pecados. De esa manera estaban simbólicamente transfiriendo sus pecados al animal, pero era el sacerdote el que cogía y podía ofrecer ese sacrificio a Dios. Pero mire, ahora por medio de Jesucristo, nosotros, los creyentes, podemos disfrutar de esos privilegios que solamente tenían los sacerdotes. Por eso dice, ¿no es cierto?, que nos ha hecho un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Podemos con toda libertad entrar en la santa presencia de Dios. Y eso es lo que nos dicen otros textos de las Escrituras. Por ejemplo, Hebreos 10, 19 al 22 dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Si usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, si usted se ha acercado a Jesús, usted tiene libre acceso al trono de la gracia de Dios. ¿Y sabe qué? No necesita intermediarios. A veces nos ponen a nosotros los pastores como intermediarios. Estamos para apoyar, ¿no es cierto?, en oración, pero no somos intermediarios. O a veces un hermano maduro en la fe. Usted puede ir personalmente. Usted tiene libre acceso si es que usted ha puesto su fe en Jesús. Entonces, mire, el primer privilegio que disfrutamos ahora por habernos acercado a Jesús, piedra viva, es el hecho de que tenemos libre acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. La segunda cosa es que podemos, dice Pedro, ofrecer, ¿qué cosa? Sacrificios espirituales. Y nos preguntamos a qué se refiere con eso de sacrificios espirituales. Y podemos nosotros encontrar una pista en Hebreos 13, 15 al 16. Dice 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Por lo menos aquí podemos ver dos cosas, ¿no es cierto?, que son los sacrificios espirituales. Una vida de agradecimiento a Dios, una vida de adoración a Dios, es un sacrificio espiritual. Por otro lado, también nos está hablando de que amar al prójimo, ser generoso con nuestro prójimo, con los necesitados, también es un sacrificio espiritual. Y esta es la manera como la iglesia, pues, se acerca a Dios. Como un pequeño resumen de esto, quiero que tomen en cuenta esto. En el antiguo pacto, ¿quiénes eran los sacerdotes? ¿De qué tribu eran? La tribu de Leví, ¿no es cierto? Los levitas eran los sacerdotes de Dios. ¿En dónde estaba la presencia de Dios en el antiguo pacto? En el templo, ¿no es cierto?, que era considerada la casa de Dios. Los sacrificios eran sacrificios de animales, pero Dios hizo un nuevo pacto y formó un nuevo pueblo. Dios destruyó la casa que era hecha con manos, ¿no es cierto? Y sabemos que el último templo en el año 70 después de Cristo fue destruida. Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra y eso pasó. Pero Dios hizo una nueva casa espiritual. Ya no hay el sacerdocio de los levitas. Ahora nosotros los creyentes, Dios nos ha hecho sacerdotes reales, dice, ¿no es cierto?
Acabó con el sistema de sacrificios. Él entregó a su único Hijo Jesús en sacrificio, y ahora nosotros, los creyentes, como sacerdotes de Dios, ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios, la iglesia es la casa de Dios, Jesús es la piedra viva sobre la cual nosotros estamos edificados. Somos esa casa espiritual. Y a veces hay un poco de confusión, ¿no es cierto? Y ahora con lo que estaba pasando con Israel, hay bastante confusión. Nosotros somos ahora el pueblo de Dios. Y para terminar, nosotros hemos experimentado la bondad de Dios, hemos sido renacidos y Dios nos ha hecho una casa espiritual, una nueva familia, nos ha hecho un nuevo templo. Somos parte de ese nuevo templo, somos piedras vivas, estamos siendo edificados en Jesús, que es la piedra viva, donde este nuevo templo donde Dios habita. Y un ladrillo que está solo, una piedra que está tirada por ahí, no tiene valor. Tiene valor cuando está puesta y juntos forman una pared, forman un edificio. De la misma manera, nosotros, como creyentes, debemos de estar juntos, ser parte activa de este edificio que es la iglesia, para cumplir con el propósito por el cual Dios nos tiene aquí. Tenemos el desafío de tomar nuestro lugar en esta casa espiritual que Dios está edificando. Esta casa que Dios ha hecho. ¿Se siente usted un ladrillito que es parte de esta casa espiritual que Dios ha hecho? Espero que sí. Y espero que tome ese lugar. La próxima semana vamos a continuar hablando sobre piedras, porque vamos a hablar y se va a ver que Jesús habla de la piedra principal. Vamos a continuar hablando sobre piedras, así es que les esperamos el próximo domingo. Pero vamos a orar. Queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Porque, Señor, nos hemos acercado a usted, que es esa piedra viva, esa piedra que no se mueve. Nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra salvación están seguras en usted. Usted es esa roca, Señor, que no se mueve. Y nos ha hecho a nosotros también piedras vivas, por medio del cual usted está construyendo esta casa espiritual en la cual usted vive. Señor, ya hemos visto en los versículos anteriores que usted nos pide que vivamos vidas santas. Pedimos que usted nos ayude en nuestra lucha diaria, Señor, contra nuestra propia carne, contra el mundo, contra Satanás. Pero su palabra dice que más poderoso es usted que el que está en el mundo. Y usted, Señor, es el que va construyendo esta casa. Ayúdenos a cumplir con el propósito por el cual usted nos ha puesto en esta congregación, para ser parte de esta congregación. Usted ha puesto dones y talentos en cada uno de sus hijos, Señor, y no los ha puesto por gusto. Dice su palabra que usted los ha dado para edificar, para seguir edificando, para seguir construyendo, para edificarnos unos a otros. Ayúdenos, Señor, a cumplir con nuestro propósito, con nuestro rol. Y gracias le damos. Gracias porque tenemos esa libertad de acercarnos a usted. No necesitamos intermediarios. Con toda confianza podemos acercarnos a usted. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que usted ha hecho, por todo lo que usted está haciendo en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.